Así pasaban los cumbieros de Santa Fe, gente conocida, gente amiga aquí de la casa que han venido más de una vez a compartir programas aquí con nosotros. Y bueno, ahora pasaron así un ratito los cumbieros de Santa Fe porque venían con mucha publi atrás pegada. Y ya lo tengo a Javier en nuestros estudios, que está está en plena transmisión de una charla. Entonces, mientras vamos bajando los decibeles, pasamos del norte al sur, del este al oeste. Y de la cumbia. Eso se trata Polo Positivo. De la cumbia a la razón. La cumbia no tendrá razones también ahí en el fondo. Vamos a presentarlo. Está en nuestros estudios Javier del Ponte. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Julito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y aquí arrancamos así, veníamos, viste, pum para arriba y de repente se nos pasaba la hora. Y bueno, pasamos, pero la vida es así, tiene un poco de cumbia, tiene un poco de para abajo, tiene un poco de para arriba. Sí, justamente un amigo me estaba comentando esto de que se estaba riendo con lo cómico. Digo, bueno, es el anticipo para que después venga yo con el baldazo de agua fría, ¿no? Y la gente queda así como seria y decís, bueno, claro. Quedan pensando un poco. La idea de darles una sonrisa antes de empezar el día, como también traerles los días miércoles una palabra para que la podamos pensar y reflexionar juntos. Se trata de eso, Polo Positivo, ¿no es así? Por supuesto que sí. Bueno, para el segmento de hoy, en primer lugar, y me anticipo porque siempre me haces recordar, pero esta vez me estoy acordando, tenemos la cuestión de los saludos. Nos llegó a la página de Palabra Invertida un mensaje de Esther Lina Lanzi. Esther Lina Lanzi. Sí, comentándonos de que siempre, digamos, está muy gustosa de escuchar el segmento, de que le encantan los análisis que hacemos. Bueno. Y me dejó un fragmento muy interesante del libro 1984 de George Orwell. Librazo. A propósito de lo que habíamos trabajado, creo que incluso es muy relacionable con lo que habíamos trabajado respecto de esto de la mejoría, que es mejorar, digamos, digamos, qué es lo que se pone en juego en este parámetro, ¿no? Que es un parámetro social, que tiene que ver con valores que están incluso impuestos socialmente, ¿no? Y entonces, para lo que tenía de hoy, tiene que ver con esto que me mandó Esther. Así que bueno, el saludo para ella, también el saludo para Isabel, que no solo nos dejó la palabra anterior, esta de la mejoría, sino que hoy llamó planteando, sí, 3 palabras para analizar. Nos había comentado de proyectos, de idealizar y de crear. Bien. Así que ya le voy a decir, como hacemos siempre, que la palabra que ella me deja o el material que nos propone lo vamos a pasar para la próxima semana, pero de todos modos que le voy a plantear algún análisis posible de esas palabras, para que no se quede sin nada. También le mando un saludo enorme a Daniela, que está escuchando en este momento el segmento, y a Pablo, que me pidió, bueno, que le mandara también un saludito, y bueno, el saludo para él, a Pablo Gianotti. Bien. Y a todos los que estén en este momento viendo por Instagram, que los estoy ahora saludando. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Muy bien. Así que bueno, nos estamos abriendo otro tipo de tecnologías, de la misma manera que sociales. La vez pasada dijimos que teníamos la transmisión por TuneIn, tanto en Android como en iOS. Así que bueno. Y actualmente la gente también los puede escuchar a través de TuneIn, ¿no? Exactamente. Bajan esa aplicación, ya sea de un teléfono Android o un teléfono con iOS, y pueden escuchar buscando AM1330 nuestro programa. Pregunto, Amanda, 3 palabras, dice. Ajá. ¿Es Amanda que llamó o es el llamado de Isabel? Se ve que ahí hubo un error de tipeo. Bueno. Está bien, pero no, porque me quedé pensando, tenía Isabel con las palabras y tenía un mensaje que dice Amanda, 3 palabras, entonces no, debe ser el de Isabel. ¿Querés que escuchemos las palabras de Isabel o lo dejamos para la próxima guardada? Pásalo que vamos a hacer una pequeña introducción a eso. Dale. Hola Julio César, habla Amanda. Quisiera que me pasaras 3 palabras. Un beso muy grande. Y te extrañamos mucho. Chao. Porque el primer mensaje era el de Amanda. No, era el de Amanda. Amanda. Pero 3 palabras es un tema. Es el tema. Ok, ahora entendí por qué se llamaba 3 palabras. El de Isabel Aida era el pedido. Hola Julio César, de vuelta al pago. No estaba en Rosario, por eso no llamaba. Llegué justo, me parece, para la palabra invertida. Traje para Javier las siguientes palabras que no sé si pueden ser, a alguna le puede servir.
proyecto, motivador, idealizar, programar y crear. Ah, bueno, fueron una buena cantidad. ¿Viste? Bueno, se me cortó, Julio César, no sé si se habrá grabado, era proyecto, motivador, idealizar, programar y crear. Bueno, te mando un beso te envío un beso a vos y a Javier, gracias, lo sigo escuchando y si puede ser, abrázame muy fuerte por Juan Gabriel, me gustaría escuchar después. Bueno. Chao, te mando un beso grandote. Bueno, entonces estas eran las 3 palabras de Isabel. Estas eran las 3-4 palabras de Isabel. Bueno, Isabel, te decía, como siempre vamos a hacer el análisis la semana que viene. De todos modos, me interesaría plantearte ahora, para que no te quedes sin nada, que esto que vos trajiste de la idealización y de la creación, ¿sí?, estarían básicamente en polos opuestos. ¿Por qué? Porque cuando uno idealiza algo, lo pone en una posición de idea, de perfección, tiende, digamos, a inhibirse a la posibilidad de crearlo. Es decir, si aquello a lo que aspira está tan idealizado, ¿sí?, la creación siempre va a revestir toda esta cuestión humana del fallo, del equívoco, de la falta de energías, de un montón de cuestiones que a lo que sería idealizado termina produciendo inhibición. Es decir, aquello que idealizamos produce inhibición en nosotros mismos. Por lo tanto, la creación, que sería su polo opuesto, es dejarse, digamos, dejarse llevar por aquello que podemos crear prescindiendo, ¿no?, de lo que sería la perfección, de esa búsqueda de perfección, ¿no? El libre albedrío, free play. Hay un libro que se llama así, que tiene que ver con despertar la creación, y dice que uno tiene que simplemente jugar como un niño, dejando que fluya la creación sin esperar nada a cambio, solo por el hecho de jugar, y que a partir de ese libre forma de jugar, sí, se despierta algo creativo en nosotros que nos va a llevar a que en otro momento eso sea precisamente lo que caracteriza la dimensión del juego. Es el carácter de lo lúdico, claro, digamos, y es lo que se va perdiendo cuando uno profesionaliza la actividad, o cuando la actividad está revestida de todo esto de lo ideal, ¿no? En donde no se admite ningún tipo de fallo, por lo tanto también se inhibe la creación. Pero todo esto lo vamos a seguir trabajando en profundidad la semana que viene. Dale. Y lo que tenía hoy para trabajar, que me parecía interesante recuperar sobre lo que habíamos planteado de esto de la mejoría, sí, ¿no?, y que en un momento citamos lo que refería a cierta simplicidad. Lo dije y en este momento me desdigo, o en todos casos me contradigo y me corrijo, porque yo decía que esto de que uno podría desear o decir que una mejoría física, ¿sí?, no sería demasiado complejo plantearlo. Es decir, si alguien está enfermo, entonces mejorar sería la ausencia de enfermedad y que no habría demasiadas complejidades, ¿no? Sin embargo, tengo que revisar sobre eso que dije, porque específicamente es algo muy complejo. Y para esto me voy a servir de lo que es una cuestión histórica, ¿bien? Hay un análisis muy interesante que hace Foucault en una de las clases que tituló Medicina y Antimedicina. Y en este desarrollo, lo que Foucault va rastreando es que el interés del Estado por la salud de su pueblo, es decir, por la preocupación de la salud pública, ¿sí?, de la salud para los trabajadores, es algo que comienza a tener precisamente interés a raíz de un problema económico. Hay 2 eventos económicos muy importantes que proponen, digamos, o producen esta ligazón de la preocupación del Estado a la salud. En primer lugar, hubo una especie, digamos, de enfermedad, ¿no?, que se desplegó por lo que sería toda la producción vacuna, y entonces ante ese tipo de problemática el Estado interviene aportando dinero, ¿sí?, a la solución, digamos, de este tipo de pandemia, ¿no? Ahora, este hecho, tengámoslo. Ahora pasemos al siguiente. Había una suerte de explosión, ¿sí? Estamos en el momento de la explosión del ferrocarril, ¿sí?, con todo lo que generaba en cuestión de puestos de trabajo, pero a su vez lo que producía respecto a las enfermedades. Es decir, el trabajo en el ferrocarril era un trabajo bastante insalubre, sea para los puestos que sean, y producía muchas bajas por enfermedad. Ahora,
que estaba en posición de patrón, ¿sí?, muchas veces no admitía las licencias por enfermedad. ¿Por qué? Porque se presumía la simulación de la enfermedad. Por lo tanto, había un interés económico puesto en juego ahí. ¿Bien? Es decir, quien tenía que permitir la licencia lo negaba porque presumía la simulación y porque a su vez eso era un costo económico muy alto para poder sostener. Por lo tanto, la preocupación por la salud deviene de dos hechos en donde se perjudica la economía y donde el Estado también se ve perjudicado con la economía, ¿sí? Y por ese tipo de hechos de no salud. ¿Bien? Ujú. Entonces, en ese sentido, la medicina hace su ingreso en el Estado, ¿sí?, erigiéndose como, digamos, quien desde una posición de saber podría decir, digamos, quién está realmente enfermo y quién no. Es decir, la función de la medicina como salud estatal, como salud pública, ingresa exclusivamente por un interés económico, ¿no? Ujú. Entonces, en vista de esto que desarrollé, uno podría ponerlo en juego con este eje, ¿no?, que determinaría lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor, ¿sí? ¿Cómo podemos estar tan seguros entonces que mejorar o que estar mejor, ¿sí?, en cuestión de la ausencia de enfermedad es realmente mejor, es realmente esperable? Si hoy en día, digamos, el sistema está organizado para hacerte una máquina que produzca eficientemente, ¿sí?, y de la mejor manera rédito económico, hasta tal punto que uno tiene que pelear por su derecho a estar enfermo, es decir, pelear por su derecho de poder descansar el cuerpo. Ujú. Los días de licencia, ¿sí?, por enfermedad realmente son una pelea con toda la patronal. Entonces, ¿desde qué punto de vista uno puede decir que esperar, digamos, la curación es efectivamente, digamos, lo mejor que le puede pasar a alguien? ¿Acaso no podría ser mejor que esa persona pudiera estar en reposo en su casa? ¿Sí? Que Sí. pudiera realmente pasar por todo el proceso de la enfermedad y de la curación, ¿no? Sí. Tenemos sí o sí que inducirlo a una curación rápida. ¿Cuál es entonces la ética que se pone en juego si lo inducimos a una curación rápida? Es decir, tomemos otro ejemplo para hacerlo un poco más concreto y no hablar en abstracto. Los jugadores de fútbol, cuando los inyectan, ¿sí?, y bueno, los infiltran para que puedan jugar un partido. Es decir, los anestesian hasta tal punto que no pueden sentir ningún tipo de dolor y los hacen jugar el partido. Tenemos Sí. el caso... Ni hablemos de los competidores de fisiculturismo, ni de ese Bueno. tipo de cosas que, bueno, son un mundo aparte. Cómo llegan y Ejemplos dónde hay. llegan, hasta dónde llegan. Ejemplos hay muchísimos, entonces... Ahora, cuando la vida te da vuelta la historia y te Ujú. pone del otro lado, ¿De qué lado? respecto a lo que pasó hoy, esta tragedia de la Ajá. caída del avión. Sí. Una de las cosas que el gobierno de Colombia decía era que mandaban traductores al aeropuerto para recibir a los familiares y pedían psicólogos Sí. de toda Latinoamérica que puedan ir a ayudar, porque consideraban que ya no había más nada que hacer, obviamente por los desaparecidos o los Sí. muertos, y que por los únicos que se podía hacer algo era para que las familias cuando lleguen no solamente tengan a alguien que les traduzca, sino que aparte tengan una contención psicológica. Ujú. Cuando pasa una tragedia así, yo creo que es muy difícil, ¿no? ¿Dónde pararse como parámetro para después decir qué es estar bien, qué es estar mal, cuál es el parámetro de la salud, hasta dónde uno se queja y de qué se queja? Sí, bueno, retomando esta cuestión que lo habíamos planteado la vez pasada, me parece, de todos modos es un caso muy extremo, como Claro, lo que sucedió acá en Calle Salta, Como digamos. los casos que hemos analizado. Hay toda una corriente de pensamiento que está ligado a lo que sería, digamos, la psicología en eventos, digamos, catastróficos. Claro, tal ¿no? cual. Psicología en las catástrofes. Donde no tenés explicaciones, donde no... La verdad que no hay para trabajar en lo que yo he hecho hincapié muchas veces en el segmento, en esto de la recuperación del deseo, digamos, de poder hacer o generar discursos, generar palabra en pos del deseo, digamos, eso no es imposible trabajarlo en ese momento, digamos, solamente lo que se tiene que ofrecer es una apoyatura, es un acompañamiento. Tiempo. Darle tiempo, digo. Sí, de hecho, digamos, uno podría hacer cierta analogía, digamos, entre quienes sobreviven a una catástrofe
los familiares de los que han sufrido una catástrofe y aquellos que están transcurriendo un proceso de duelo, ¿no? Claro. El proceso de duelo se acompaña. El proceso de duelo, digamos, no se interviene de manera invasiva, solamente el profesional se pone en una posición de sostén, digamos, porque hay toda una operación, digamos, de inscripción de eso que pasó, digamos, que fue catastrófico con todas las palabras, es decir, que fue disruptivo de todo punto de vista, digamos, y entonces el acompañamiento creo que es fundamental, ¿no? Un acompañamiento sin intervenir demasiado, sin ser invasivo, y si incluso uno, poder estar en silencio. Eso, si uno a la distancia no tiene, digamos, o sea, no tenés relación con lo que pasó, pero sí sentís que te afecta, porque yo creo que a mucha gente la repetición de la tragedia les afecta mucho verlo, como nos afecta a todos, obvio. Pero yo digo, ¿cuál sería el límite hasta donde uno debería decir, bueno, esto me afecta hasta aquí y en realidad ahora pienso en enviarle luz a esa gente, en poner un pensamiento de paz y no sé qué palabra, porque no me encuentro una palabra para decir. Sí, pero cuando hay algo que se repite, digamos, como traumático, es decir, que insiste constantemente en esta repetición, en estos flashes, en este pensamiento, digamos, casi compulsivo a revivir este hecho traumático, generalmente lo que puede o posibilita ir desagotando, digamos, esta compulsión que a su vez es displacentera, es la palabra. Es decir, es poder ponerlo en palabras, ¿no? A alguien, poder decírselo a alguien, ¿no? En este acompañamiento que yo digo, es decir, proponerse como un partener al otro, proponerse como un interlocutor, ¿sí? O como oyente, y que esa persona pueda entonces ir desplegando las palabras en relación a esto traumático, e ir desagotando de a poco lo compulsivo, digamos, lo terrorífico y lo displacentero que revisten todas estas repeticiones angustiantes, ¿no? Y si a uno no le pasa, yo suelo decirle a la gente que traten de no ponerse en el lugar donde la víctima es otro, cuando en realidad los medios de difusión muchas veces insisten en eso, en focalizar ante la tragedia ajena. Y yo digo, es terrible lo que pasó, es una tragedia, pero si la vemos, si la repetimos, y nosotros mismos nos repetimos eso como algo que nos pudo pasar a nosotros, porque le pudo pasar a cualquiera, yo digo, ¿por qué no valoramos más la vida y lo que tenemos y los momentos pequeños y nos damos cuenta que a cualquiera le puede pasar? Sí, precisamente, Julio, sabes que es interesante lo que estás planteando, porque en todos casos lo que se produce acá, digamos, en los medios de comunicación es una función homóloga a la función de repetición, es decir, aquello que insiste y que es displacentero por lo repetitivo de lo traumático, termina siendo, digamos, homóloga a la función de los medios, volviendo a repetir constantemente lo traumático. Digamos, entonces la pregunta acá sería la siguiente: ¿cuál es la ética de los medios de comunicación? Bueno, sacar tajada, digamos, de lo traumático. En algún punto, digamos, cuando uno gira tanto sobre eso. Por otro lado, también es interesante, digamos, que uno pueda plantear que los medios de comunicación tienen una fuerza creadora con la palabra, ¿sí? Y lo decimos acá, lo decimos en una instancia de radio en donde la palabra a su vez también es tan importante, ¿no? Y tan fuerte, pero los medios de comunicación con su palabra, con su discurso, crean realidades, ¿no? Entonces, esto está bueno, digamos, plantearlo no solo en la dimensión que vos lo planteaste acerca de la repetición de lo traumático, digamos, y cómo se ponen en esa misma función casi de verdugo, ¿no? Sino también llevarlo a lo que veníamos trabajando al principio, la categoría del mejorar o el parámetro de la mejoría. Bueno, los medios de comunicación son expresión, muchas veces, expresión y reproducción, ¿sí?, de lo que es la ideología dominante. Por lo tanto, si son expresión y reproducción de la ideología dominante, lo único que hacen es crear y recrear la realidad. Nuevamente, una realidad. Entonces, paralela también, una realidad que solo van mostrando por pedacitos. Bueno, pero ahí está el punto, digamos, eso es lo interesante. Si uno se para en el concepto de performatividad de la lingüística, esto quiere decir de lo que se crea con las palabras, uno podría preguntarse, ¿hay otra realidad? ¿O solamente, digamos, la realidad se crea con las palabras y la realidad es la creada? ¿Sí? ¿Existe otra realidad? Digamos, en este recorte, digamos, que se hace, recorte discursivo, recorte de las imágenes, ¿no se está creando la realidad como tal ahí? Sí. Digamos, y esa realidad, a su vez, que se muestra masivamente, ¿qué sucede?
cuando se muestra masivamente, Genera... sino es, digamos, la imposición precisamente sublime, sutil. Porque esto es algo que también tenía para decir, aunque se me está yendo el tiempo, pero lo quiero dejar por lo menos señalado, que los modos de dominación, ¿sí?, han ido transformándose a lo largo de la historia, desde lo que serían los modos de dominación más dictatoriales, cruentos, ¿sí?, de dictaduras. en la figura, claro, en la figura del monarca, en la figura del rey, donde, digamos, quien cometía un delito era degollado en la plaza pública y donde la fuerza del rey se ejercía, ¿sí? Tenía poder de muerte sobre su pueblo. Tenía decisión de vida y muerte. Exacto. Y todo eso se fue transformando sutilmente hasta lo que Foucault llama el poder disciplinario. Es decir, hay instituciones que disciplinan la conducta. El colegio, la iglesia, el ejército, ¿sí?, el psiquiátrico. Sí. Son todas instituciones modernas que modelan la conducta de los hombres. Es decir, que la conducta dejan social, digamos. meter, claro, porque que si vos no encajás en eso, no, socialmente no te permiten. Porque lo que hacen es introducir el parámetro de la normalidad, el parámetro de lo esperable, el parámetro de lo que es mejor y peor. Ahora, estas instituciones modernas están de a poco cayendo, ¿sí? Y lo que estamos percibiendo poco a poco es una sutileza mayor. Fíjense que hemos ido en una sutileza creciente. Pasamos del poder del monarca al poder disciplinar y ahora nos estamos metiendo en lo que se llama, o lo que Deleuze menciona como las sociedades de control, como la tecnología, como los medios de comunicación, los celulares por los que en este momento estamos comunicados y nos estamos comunicando, cómo nos extraen información, cómo somos presos de la información que vendemos a partir de la gratuidad de las aplicaciones que utilizamos en este momento. Sí, que hay que ver hasta qué punto es gratuito, siendo que está utilizando. Por eso hago esta inflexión, digamos, sonora, que la captaste muy bien, Julio, porque gracias. Es eso, digamos, no es gratuito. En realidad lo estamos pagando sin saberlo. Nada es gratuito. Y de esa manera, entonces lo que estamos pagando no solamente el uso del servicio, estamos pagando con nuestra propia vida y estamos pagando con la propia realidad que se crea entonces con toda esta pantomima que hoy en día, ¿sí?, es un circo romano pero con pantallas LCD. Sí, con pantallas y con ratings y con gente que lo sigue por miles y por millones, y que yo no estoy en contra de eso. Me gustaría que tengan más quizás poder de decisión y que no crean que lo que están viendo es una realidad. Es una realidad que se ve a través de un cuadradito, de una cámara que lo enfoca en ese momento. Exactamente. Pero que atrás de esa cámara hay desde un camarógrafo, luces, que es otra realidad, que no es la que estamos viendo. Entonces, por eso lo importante es deconstruirlo. Claro. Es decir, tomar eso, pero poder ser analítico. El problema que poder lograr algo así, digamos, nos enfrenta ante lo que Denis de Moraes, que es un periodista muy interesante y un politólogo, digamos, brasilero muy interesante, planteó que hay un muro de la información. Es decir, hay tanta información circulando que se establece como muro frente a nosotros y no nos permite digerirla. Uh-huh. Esta información a cataratas, como uno lo ve en el inicio de Facebook, como uno lo ve en el zapping en la televisión, o como se ve constantemente avasallado por la información, genera un muro, digamos, de tal manera que es muy difícil digerirla. Por eso es todo un trabajo realmente poder deconstruir esta realidad que nosotros decimos se crea, ¿no? Ajá. Y uno de los consejos sería tomarse tiempo para uno, usar más la imaginación, apagar los aparatos. Yo creo, sí, bueno. Yo hace poco hablaba con una familia que me hablaban de que sus hijos tocaban la guitarra y hacían esto, y yo le decía, ay, mirá qué bueno. Y digo, ¿y qué nació de ellos? Y me dice, no, como en casa no hay televisión. Y me dice, y tratamos tampoco de no escuchar radio, solo escuchamos la música que elegimos. Sí. Mis hijos crecieron escuchando lo que ellos querían escuchar y empezaron a elegir, y a partir de ahí construyeron su personalidad y tocan la música que a ellos les gusta. Y muchas veces se sienten que viven en otro mundo, porque obviamente les hablan de cosas que todos sus compañeros ven en televisión diariamente, y que ellos están fuera de eso. E inclusive me decía que trataba de sacarlos también de la tecnología. Yo le decía, bueno, pero estamos en el 2016, donde la tecnología avanzó a pasos tan agigantados que a un niño o a un joven sacarlo de eso también es discriminarlo, lamentablemente. Habría que encontrar un equilibrio, le decía yo, sin ser quien para
para dar consejos, ¿no? Que el equilibrio para mí sería un poco utilizar la tecnología, un poco utilizar los medios como un objeto, como un aparato de distracción. Sí, pero nada más. Sí, considero de la misma manera, le pondría estas palabras que ilustran tu idea. Es decir, tomarlo, ¿sí? O mejor dicho, prescindir, pero sirviéndose. Claro. ¿No? Es decir, tomar algo, pero poder desprenderse, poder tomar distancia, ¿sí? Y no creer que lo que vemos frente a una pantalla es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Claro, que es la realidad. La realidad no es lo que se ve ahí, señores. Bueno, 1 minuto pasó ya de la 1 de la madrugada. Javi, un placer como siempre. Saluda a toda la gente que está conectada. Sí, bueno, he estado saludando, no he podido decirlo, digamos, oralmente en la transmisión de Instagram hasta este momento porque estábamos realizando el segmento, pero bueno, ahora sí, digamos. Saludamos a todos. Acá Sebastián, digamos, me preguntaba qué emisora era. Bueno, es AM1330 de Rosario, lo podés escuchar, Seba, por am1330rosario.com.ar, lo podés escuchar por TuneIn también, AM1330 Rosario. Y Florencia, que me dice: admiro tu vocabulario, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Flor, te mando un beso enorme. Y bueno, nuevamente el saludo para Isabel, para Pablo, para Daniela, que nos están escuchando, y para Esther, que me mandó ese mensajito con el fragmento de George Orwell. Para todos los que quieran volver a escucharlo, entran en YouTube, Palabra Invertida, y ahí se encuentran con cada programa, ¿es verdad? Por supuesto que sí. Estamos llegando dentro de YouTube, canal de Palabra Invertida, y ahí lo tienen. Estamos llegando a próximamente el aniversario de Polo Positivo, 2 años aquí en AM1330, 1 año de Palabra Invertida. Exactamente. Hemos compartido juntos y ha sido un placer. Nos reencontramos el miércoles que viene nuevamente a las 0:30, Javier. Exactamente, hasta el miércoles que viene a 0:30 horas. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.